Comenzamos. Estoy muy feliz, estoy muy agradecida con Dios porque una vez más mi Señor demostró que Él es todopoderoso, una vez más Él demostró que Él es un Dios de pactos, una vez más Él demostró que Él cuando da una promesa, Él la cumple, aunque las circunstancias que nosotros estamos viendo estén totalmente opuestas a lo que nuestros ojos ven, lo que nuestros oídos oyen o no oyen, porque a veces duele más lo que no oyes. No importa las Eh, circunstancias, Dios es un Dios de milagros. Y me da mucho gusto presentar a Alejandra de Colombia, de Bogotá, el cual viene a platicarnos su proceso, pero no solamente el proceso, viene a platicarnos la victoria que Dios nos dio. Y es uno de los casos más impresionantes para mí porque déjenme decirle que Alejandra ha sido una alumna juiciosa, estudiosa, entregada. Todos los domingos está con nosotros en las enseñanzas. Yo creo que sin lugar a dudas las enseñanzas en este proceso han sido muy, muy importantes. Ya lo platicará Alejandra. Alejandra siempre estaba en sesiones conmigo y yo misma ante mis ojos yo veía su caso, su situación muy difícil, pero creíamos, ¿verdad, Alejandra? A pesar de todo, creíamos y llorábamos hasta juntas, sí, pero señora. el Señor que en las últimas sesiones el Espíritu Santo me da una señal, me dice algo que yo te lo comparto y tú lo vas a compartir acá y resulta que ahí fue cuando se desató todo, ¿verdad? Quiero presentarte, quiero que la gente te conozca y que este video llegue a los oídos, a los ojos de hombres y mujeres que necesitan escuchar esta palabra. Cuéntame, Alejandra, quién eres, cómo es que llegas a Lazos de Amor y de ahí pues vamos a ir platicando y desarrollando el tema, ¿te parece? Claro que sí, sí, señora. Bueno, pues mi nombre es Alejandra Palacios. Tengo una familia con dos hijos. Con mi pareja nos conocimos cuando teníamos 14 y 16 años aproximadamente. Wow. Tuvimos un noviazgo de un mes y medio, de esos noviazgos así relámpago, Ujú. de besitos y cogitas de mano y ya. Sin embargo, pues la vida nos tenía para volvernos a encontrar aproximadamente 20 años después. Nos encontramos, conversamos de la vida de cada uno Ujú. y teníamos muchas cosas en común, como que esos sueños que teníamos ahí los compartimos y los dos queríamos hacer lo mismo. Ajá. Entonces, pues así inicia todo nuestro proceso. Mm, tenemos el tiempo de convivir, teníamos en planes, él por su lado un hijo varón y yo por mi lado un hijo varón también, y como ese hogar que uno siempre sueña, ¿verdad? Sí. Entonces, pues nos vimos con todos esos sueños, complacer todo lo que queríamos, los anhelos de nuestro corazón. Sin embargo, siempre pensamos en casarnos, esa fue como nuestra idea, pero pues se nos adelantó el tema de nuestro bebé y pues ahí lo fuimos dejando como a un lado, como a un lado, como a un lado. Entonces nunca tuvimos tal vez ese Dios de relación en medio de nosotros, sino era solamente como, sí, creo en Dios, somos católicos o seguidores de Dios, pero pues no conocíamos como tal esa ley de que nos dice o cómo es el proceso que Dios quiere que tengamos como hogar y como familia. Claro. ¿Listo? ¿Cómo llego yo a Lazos de Amor por siempre? No, pero no se me Eh, brinque. A ver, estaban ustedes juntos. Primero estaban juntos, ¿ok? sí, Estaban juntos, tenían muchos planes, tenían muchos sueños y ajá, gente, bueno, queda embarazada, ¿verdad? sí, Queda embarazada y cuando queda embarazada, pues ya ahí detienen un poquito la cuestión de la boda, ¿no? así es. Pero siguieron ellos, siguieron ustedes adelante, pero en algún momento pasó algo ahí y se fractura la relación. Sí, pues para ser sincera, esta es la segunda lucha que tengo yo por mi hogar. Ok. La primera vez, pues era como conflicto, como peleas, como que no nos entendemos, como que ahí se fue desviando todo, ¿cierto? Empezamos como a abrir puertas y nunca fuimos de pronto a buscar a Dios, sino de pronto buscamos el mundo, otras cosas, ¿cierto? Nos separamos. Es muy común Él eso, duró, relaciones cuando tienen conflicto.
buscan a veces un psicólogo que termina diciéndoles que se separen, o buscamos los amigos, la familia que dicen, no, eso no funciona, empezamos a escuchar comentarios de otros de que no, pues búscate otra persona, ¿para qué estás ahí si no eres valorada, valorado? Y entonces eso agrava más la relación, ¿no? Entonces ustedes Ujú, pasaron ya por eso. exacto. Entonces, pues la primera salida de José Luis, pues fueron 4 meses de la casa, pero yo ahí empecé a pararme en la brecha, conocí de Dios, empecé los ayunos, a leer la palabra y tener esa relación que sí debemos tener con Dios. No Wow. solamente buscarlo cuando necesitamos, sino es a todos los días, es a diario, en lo bueno y en lo no tan bueno. Entonces él volvió a los 4 meses y así duramos un año. Sin embargo, yo solté todo, ¿sí? Como que se me olvidó que Dios fue el que me ayudó, el que me levantó, el que me instruyó por dónde debía caminar y volví a caer y volví a soltar. Él vuelve y sale del hogar y esta vez pues todo fue también muy diferente el proceso, porque pues hubo cosas que fueron muy dolorosas, sin embargo yo entendí que así debía ser, porque juntos Dios no podía tratar con nosotros y nos estábamos haciendo muchísimo daño. Y la decisión fue que él salía, pues él se iba nuevamente del hogar, esta vez fue por 8 meses, entonces que fue de pronto para mí lo más fuerte del proceso, esta vez que yo estaba ya más consciente de lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere, y que si Dios no está con nosotros y no somos ese cordón de tres dobleces, pues muy difícil tener un hogar y tener una buena relación. Entonces, pues lo peor que yo tuve que vivir en este proceso principalmente fue escuchar que no me amaba, que ya no le interesaba estar conmigo y pues que esto ya no tenía sentido. Alejandra, ¿cómo te sentiste cuando él te dice que no te ama, que ya no le importas? Y yo tuve la oportunidad de platicar con José Luis ahora en el reencuentro y él me dice que hasta fea la vio. Y me llama la atención porque nosotros tenemos un testimonio donde dice, me decía fea y después me pide perdón y me dice que nunca me dejó de amar. Es de una familia, de un matrimonio argentino. Y yo le Ujú, platicaba a José Luis que las estrategias que usa Satanás es precisamente, fíjate qué increíble, y esto es para todos los que van a escuchar este testimonio. Cuando Dios sana el corazón, lo primero que va a poner en ese corazón es un nuevo amor, va a poner el me importas, quiero saber cómo estás, cómo te va, y viéndola bien, empieza a decir el cónyuge, es que es bello, es hermosa, es hermoso, ¿no? Sea el caso de hombre, mujer. Entonces, las tres cosas que Dios pone una vez que está el corazón sano son las mismas tres cosas que Satanás pone cuando el corazón está dañado. No me importas, no te amo y viéndola bien te veo feo, te veo fea. O sea, las mismas tres cosas que Dios va a poner en un corazón sano son las mismas tres cosas que Satanás pone en un corazón dañado. Pero eso venimos descubriéndolo, Alejandra, después, ¿no? Que el corazón ujú, está dañado, por eso es que el cónyuge nos dice, ya no me importas, ya no te amo y hasta fea te veo, ¿no? O sea, dejan de poner interés. Y cuando nosotros no tenemos conocimiento de ello, pues eso nos destroza. total. Después venimos a entender, no, pues es que qué caso le vamos a hacer a un corazón herido. Pero cuando no lo sabemos, eso nos destroza. ¿Cómo fue tu experiencia en esta parte que comento? Bastante doloroso porque aparte de las palabras y esas miradas que uno siente, sí, como que ya no hay nada acá, la ley de hielo es muy dolorosa. O Sí. sea, vivir con una persona que ya no está, ¿cierto? Que físicamente lo vemos, ¿cierto? Pero ya no hay sentimiento, ya no hay aprecio. Entonces es un dolor. ¿Se desconectó? Ujú. Ujú. Es un dolor muy profundo y pues es una tristeza que lo embarga a uno. Yo digo que lo que a mí me levantaba eran mis niños, pues porque tengo dos hijos que dependen de mí, ¿cierto? Pero si por mí hubiera sido, de esa cama no me levantaba a trabajar, a no, ni comer ni nada, porque en ese inicio uno sabe que puede que haya
una oportunidad, ¿cierto? Porque sí, ya conocía algo del tema de restauración y demás, pero me sentía mal por el hecho de que nosotros vivíamos en unión libre. Entonces siempre es como ese tema y ¿será que sí? ¿Será que Dios restaura? ¿No restaura? Y empieza uno con la duda, aparte del dolor que uno tiene, uno dice, no, yo que ya, ya no puedo luchar o ya no quiero luchar, ¿para qué lo voy a hacer? Tanto dolor, tanto sufrimiento, pero creer en Dios es eso. Él es el único que puede cambiar un corazón, un pensamiento. Sabes que en el caso de las familias que viven en unión libre, caen mucho en condenación y me imagino que te ha de haber pasado, porque de pronto nosotros que nos dedicamos a la restauración matrimonial, hablamos del cónyuge, del esposo, que el acta de matrimonio la unges y que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre y que cordón de tres dobleces y dices, bueno, ¿y yo qué tengo? Ujú, ¿Qué tengo? ujú, Si yo tengo un matrimonio que ni matrimonio es, y un esposo que al final no es mi esposo, ¿no? Entonces, Señor, yo soy apta para ujú, luchar por un matrimonio que ni matrimonio es. Entonces, algo que el Espíritu Santo a mí me mostró en el inicio, y tú lo sabes porque lo he dicho mucho en la comunidad de Lazos, que el Señor también restaura relaciones que se rompieron y que vivían en unión libre. ¿Por qué? Porque cuando el Señor tiene un propósito en esa pareja, a pesar de que vivieron fuera del pacto matrimonial, el plan de Dios es unirlos con un propósito precisamente para que vivan el pacto matrimonial. Por eso es que uno de por sí, matrimonios que estaban casados bajo todas las leyes, cuando vivimos fuera de la palabra de Dios, cuando no vivimos el matrimonio, cuando vivimos fuera de los principios de Dios, claro que hasta los que están en unión libre, como los que no están en unión libre, todos vamos a llegar a ese punto. Pero cuando el Padre tiene un propósito, el Señor va a restaurar. Y la intención, obviamente, usted es de consolidar este matrimonio. Algo que para mí es muy importante es que cuando se reconcilien, decirles que es importante el matrimonio, es importante que se casen, que obedezcamos la ley de Dios y la ley del mundo porque son puertas que después terminamos dejando abiertas, ¿verdad? Entonces, cuando pasa todo este proceso en el que tú buscas al Señor, buscas, Señor, restaura mi matrimonio, ¿cómo luchaste con esta condenación o con esta inseguridad y con esta incertidumbre de, bueno, ¿tendré yo el derecho de orar por un matrimonio que no es matrimonio? ¿Cómo enfrentaste esto? ¿Cómo finalmente dijiste, no, sí, voy con todo? ¿Qué fue eso que te muestra que Dios estaba contigo a pesar de que venías de un matrimonio disfuncional y que ni siquiera se habían casado? siempre le pedía a Dios que me mostrara el propósito que tenía con nosotros. Entonces siempre pedía señales, porque pues Cristina en las reuniones nos dice, y ya le preguntaste a Dios si es Él el hombre, sabes si es Él el hombre por el que debes luchar y aún más si es una unión libre, ¿verdad? Porque pues yo no le pedí a Dios, ¿será que sí? ¿Será que es el hombre que tienes para mí? Sin embargo, sí pedía señales y fueron muy contundentes, porque yo le decía, o yo le digo, porque yo todos los días hablo con Dios y es mi papá, le Claro. digo, papito, háblame como si fuera una niña de 5 años, porque tú sabes que yo no entiendo tan fácil las señales, entonces y era muy contundente, o sea, me quedaba claro. Y esa sensación de que ya no era como esa urgencia de estar con él, porque la primera reunión que tuvimos con Cristina me dijo, ¿aguantarías por lo menos 2 años de espera? Y pues el tiempo es lo que más nos agobia a nosotros, ¿cierto? Yo dije, no, en este momento yo no tengo prisa de nada porque yo no quiero que llegue otra vez la misma situación y vivir lo mismo porque lo que esperamos es que Dios haga todo nuevo, ¿cierto? Entonces, yo no tenía afán, sin embargo, pues el tiempo es muy difícil y en ese momento yo sentí que cuando yo pensaba en José Luis, en mi esposo, porque declaro mi esposo, Así es. eh, yo decía, era como ese sentimiento, ¿cierto? No era la rabia, no era el disgusto, sí fue al principio, obviamente, por el dolor, Claro. pero cuando yo ya me puse como en la balanza, sí o no, ¿qué debo hacer? Yo sentía eso, debo luchar por mi familia, debo demostrarle a mis hijos que uno es posible, porque pues el mundo nos invita a algo totalmente distinto, pero pues que con Dios todo es posible y demostrarle a ellos que el amor todo lo puede.
que tenemos a Dios, Dios es amor, ¿cierto? Y pues que es posible todo lo que nosotros. Entonces yo dije, no, yo me voy a parar en la brecha, así no vea, así no escuche, así no sienta, porque también debemos entender de que nosotros no somos, no debemos ayudarle a Dios a nada, porque a veces hay de pronto un mensajito, una llamada o algo, no. No, porque pues también eso nos va a hacer daño a nosotros, porque a pesar de que no lo vemos, ellos también, ellos y ellas que están por fuera, están en un proceso, ¿cierto? Y pues así como a nosotros nos ha dolido, ¿cierto? Porque Dios nos coge y nos moldea a su imagen y semejanza y lo que Él tiene como propósito, yo empecé a sentir eso. Debo orar por Él y debo pedir que su alma sea salva, Sí, independientemente de lo que esté viviendo, de lo que esté sintiendo allá. Nunca lo he preguntado qué hizo, qué no hizo, porque pues siento que todo tiene un propósito. todo tiene Si un llegó alguien, si no llegó alguien, si como les hizo. dije, si llega una persona, Dios está en control, porque hasta esa Ujú, persona que llegó a la vida de ella o de él termina convenciendo que ese no es tu lugar. ¿Ok? O sea, yo ujú, les digo, no se preocupen si llegó otro hombre o llegó otra mujer, porque Dios va a usar ese extraño, va a usar esa extraña para corroborar tu lugar no es ahí. ujú. O sea, va a servir, es más, para que hagas la comparación y que digas, ¿qué estoy haciendo yo aquí cuando Dios me dio tanto con esta otra persona? Entonces, hasta en eso Dios está en control. Quiero hacerte dos preguntas muy importantes para que me las hiles. ¿Cómo te ayudó Lazos de Amor en el proceso y cuál fue la promesa que tú te aferraste? Dijiste, Señor, yo de aquí no me muevo. ¿Cómo me ayudó? Pues yo no tenía TikTok, pero pues cuando empezamos la discusión y que él se iba y una cosa, me enviaron un video, pero no era de lazos. Sin embargo, apenas abrí la aplicación, ¡pum! Cristina, Cristina, Cristina. Entonces, era todo el tema de la restauración. Entonces yo dije, bueno, pues voy a escucharla y siempre me pareció, me llamó mucho la atención de la forma como lo decía, aparte del testimonio, ¿cierto? Porque pues es un testimonio em, que es muy importante porque a veces decimos, no, si no es una persona restaurada, ¿por qué me va a guiar? O si no es cierto. Entonces, pues eso me llamó mucho la atención porque pues yo también quería eh, esa guía, no solamente de lo que dice o no dice la parte religiosa, porque no queremos ser religiosos, sino nosotros decimos somos seguidores de Dios, ¿cierto? Entonces no quería tanto como ese, es que usted no es casada, es que usted no tiene derecho, sino que ella ya nos toma como que todos somos seguidores de Dios, somos hijos de Dios, y en todas las enseñanzas que nos vamos a levantar a las 3 de la mañana y vamos a orar en grupo, que todo eso, yo lo empecé a hacer con mucha fe y pensar en ese futuro. Él va a llegar en el momento que Dios lo quiere y va a ser la voluntad de Dios. Entonces, lazos de amor siempre me ayudan en eso. Y siempre como el video recuerda de pronto una señal, recuerda esto, de pronto un sueño puede significar esto, interpretar los sueños, porque a veces creemos que un sueño es lo peor o lo podemos identificar, desglosar, analizar y pues ya sabemos que no todo es malo y en la parte espiritual hay cosas que tienen un sentido diferente a lo que nosotros pensamos. Y la promesa, como pues yo hago mis devocionales, yo estaba leyendo Hechos, entonces tengo Hechos 15:16, donde nos dice, De hecho, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces yo dije, esta promesa es mía y la tomo para mí. Y yo tengo la costumbre de que lo que me resuena es para mí y lo personalizo. Entonces, en nuestra habitación dice, después de esto, volveré y reedificaré el hogar de Alejandra y José Luis que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces, yo me agarré de eso. y así lo tienen. ¿Cómo, cuándo? O sea, la cita Hechos 15:16 Ujú, personalizarla, ¿no? Y todas las sí. promesas que Dios nos da, personalízala. Así, lo que hiciste está perfecto. Y entonces, Entonces, pues ahí empecé con las reuniones grupales, las personales. La primera pues no fue tan fácil porque pues lo que les digo, Cristina me dijo, no, pues esto está más muerto que Lázaro, ¿cierto? y más Entonces, Valle de los Huesos Secos.
y peor que el Valle de los Huesos Secos, pero empezamos ese proceso. Entonces yo dije, yo no me puedo desanimar con lo que vea o con lo que no vea, con lo que escuche y lo que no escuche, porque pues el contacto esta vez con mi esposo, con José Luis, era por nuestro hijo. Entonces ya no teníamos intermediarios porque la primera vez totalmente aislados y mi mamá era la que se encargaba de entregar y recibir el niño. Esta vez éramos los dos. Entonces al principio fue muy difícil porque pues era esa barrera entre nosotros. ¿Sí? Le entrego el niño, lo cojo una cosa a la otra y los mensajes eran cortantes. Sí, Entonces pues era esa ley del hielo también todavía y era ese contacto cero como pareja, sí. porque como papás él siempre estaba presente y si él quería ver el niño lo puede llevar, lo puede traer, una cosa y la otra. Nunca estuve nunca le dije no lo puede ver o nunca le contesté un mensaje, porque pues en últimas es el papá de mi hijo y la relación de ellos es muy importante. Aparte de que el niño tiene 4 años y él no es una persona que nos diga es que mamá me duele, mamá me hace falta, mamá, ¿cierto? Mi papá me hace falta, sino que él dejaba de comer o a veces mi papito una cosa o se levantaba preguntando por su papito. Entonces es algo muy difícil porque yo ya soy adulta y pues manejo las emociones y Claro, qué claro. hice para que se ¿Cómo? generara esto. ¿Cierto? Porque no es solamente él, somos dos responsables de lo que pasó, así como somos dos responsables levantándonos sobre la roca firme que es Dios. Entonces, pues teníamos el contacto cero. Alejandra, ¿Qué hizo Dios? Pues de pronto en mi corazón, al principio, sí, sí, señora. dime eso, porque incluso eso te iba a decir, ¿cómo trabajó Dios contigo en tu corazón en este proceso? ¿Qué fue lo que Dios te enseñó? ¿Qué es lo que Dios te Al reveló? principio, pues, Nos muestra, o sea, de pronto nosotros estamos viendo ujú, los errores del cónyuge, pero resulta que en el proceso el Padre nos enseña nuestros errores y algunos que ni nos imaginábamos. total. Ujú. Pues al principio fue como, yo siempre le he dicho a Dios, muéstrame lo que no viene de ti, porque a veces creemos esa delgada línea entre lo que está bien y lo que está mal, ¿cierto? Entonces empieza a escudriñar y se acuerda el día que contestó de esa manera, y se acuerda el día que miró de esta manera, y se acuerda el día que pronto votó las cosas, hizo las cosas, ¿cierto? Todos esos errores que yo decía él de pronto los desencadenó, pero era lo que yo pensaba. Y a Claro, veces yo era la que desencadenaba la situación y llegábamos obviamente a la discusión. Entonces, él empezó a mostrarme como todo eso porque pues, ¿qué quiere Dios con nosotras como mujeres? Pues que seamos esa ayuda idónea y con los hombres pues que sean esa cabeza, ¿cierto? Y pues si la cabeza no está bien, el cuerpo no puede estar bien. Entonces yo le empecé a pedir mucho a Dios de que me mostrara cómo es una esposa, ¿cierto? De acuerdo a lo que Él espera que seamos, esa ayuda idónea. Entonces también pues me ayudó muchísimo el tema del curso de los 12 pasos para la restauración, porque ahí nos muestra que nosotros debemos ser misericordiosos, debemos escuchar para responder, ¿cierto? Y no responder sin escuchar, porque pues así como nosotros nos ofendemos y nos duele cosas, pues obviamente a nuestro cónyuge también. Entonces es como empezar a llevar la relación de la mejor manera y algo que Cristina nos enseñó y que queremos también poner en práctica, que ya lo estoy haciendo es preguntarle a él, ¿qué puedo hacer yo hoy para que tú te sientas mejor o para que seas feliz? Sí, ay, sí, él ya es un ser feliz, ¿verdad? Pero esa ¿qué frase puedo me da hacer yo para que te tanto, sientas mejor? tanto gusto y tanto orgullo y siento tan bonito que digas esa frase porque una vez, hace aproximadamente como 4 años, Alejandra, el Espíritu Santo me dijo, háganse la pregunta, ¿qué puedo hacer por ti hoy para que seas feliz? Y recuerdo haberle preguntado a mi esposo varias veces, ¿qué puedo hacer por ti? Y la verdad es de que las veces que le preguntaba era con la esperanza que él también me lo preguntara a mí, para decirle exactamente lo que necesitaba. Y a veces, cuando nosotros
tenemos ese miedo, ¿no? A hablar, a preguntar, a hacer Ujú, preguntas, porque vemos la relación que ya está fracturada y a veces nos da miedo hasta preguntar algo tan bonito como, ¿qué puedo hacer por ti para hacerte feliz, ¿no? Nos da hasta miedo que nos digan, no, pues que te salgas de mi vida, ¿no? Porque a veces la situación está tan densa y tan tensa que hasta tenemos miedo a la respuesta de una pregunta tan bonita que, ¿qué puedo hacer por ti hoy para que seas feliz, ¿no? Y qué bueno que lo están poniendo en práctica. Y una de las preguntas que también te quiero hacer, porque estoy segura que las personas que están escuchando este testimonio se van a sorprender con tu respuesta, porque quiero que se den cuenta que es algo que a todas nos pasa, que a hombres y mujeres nos pasa. En algún momento pasó por tu mente el que esto no iba a tener remedio, que se acabó para siempre, que se quedó en la historia. Pasó un segundo ese pensamiento o más de un segundo. sí, la verdad, sí llegué a dudarlo porque yo lo veía a él como tan lejano. O A sea, usted. yo le entregaba al niño y me lo entregaba y ya, o sea, no nos mirábamos, si cruzábamos dos o tres palabras era mucho y yo lo veía tranquilo. O sea, yo decía, él está bien sin mí y necesita al niño y está viendo al niño. Sí, es La muy mayoría dice difícil eso, porque, ella está bien sin mí, ella está ujú, bien sin mí. Siempre pensamos, yo creo que le estoy haciendo más bien que se quede sin mí, ¿no? Creemos que el otro está bien y nosotros somos los que andamos mal. Y, y ahora que yo tuve la oportunidad de hablar con José Luis, que yo ahorita quiero presentarles a José Luis, tuve la oportunidad de hablar con ellos antes de esta entrevista y me sorprendí, que me imagino que tú también te has de haber sorprendido, pues la primera sorprendida fuiste tú, obviamente, ¿no? Me sorprendí por dos cosas, porque quiero que en este testimonio, ahorita vamos a presentar a José Luis para que se den cuenta que cuando nosotros creemos que el cónyuge está muy bien, no nos imaginamos lo que Dios está haciendo. Y ahora con José Luis lo vamos a corroborar. Y otra cosa que también me impresionó, ¿dónde nos hubiéramos imaginado, Alejandra, que Dios estaba usando a tu hijo? Dios está total. usando a tu hijo. Pues yo quiero que presentes, por favor, a tu esposo, que le des un espacio ahí donde estás tú, porque ahora queremos conocer la historia del otro lado de la moneda. ¿Ok? Vamos a Que sí. presentar, por favor. Bueno, acá les presento a mi esposo José Luis para que les comente el otro lado del testimonio, porque pues nuestro testimonio podría llamarse un antes y un después, y el después es que él, por la gracia y la gloria de Dios, ya está con nosotros en el hogar. Ay, pues bienvenido, José Luis, una vez más. Me da mucho gusto tenerte aquí. Estábamos platicando ahorita, pues ahí estabas ahí al lado, tú escuchaste que ella en algún momento llegó a pensar que esto se acabó, que ya no iba a haber reconciliación porque te veía totalmente frío, frío. Y en la charla que tuvimos tú y yo, José Luis, me dijiste que llegó un momento que la odiabas, que sí la llegaste a odiar, que no la soportabas ni no la querías tener para nada cerca de ti. Y es algo que me dicen mucho las esposas, Cristina, es que parece que me odia. ¿Cómo puede ser posible, José Luis, que un esposo que llegó a no soportar a su esposa y decir, no quiero nada más contigo, no te quiero volver a ver, ni te me acerques, ahora venga tan enamorado, José Luis? Hola Cristina, buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, sí, total. Eh, en ese momento que nos separamos con Alejandra, hubo mucho odio, mucha rabia, mucho, como mucha incertidumbre, porque los hombres también tenemos nuestro corazoncito y también idealizamos y también Pero lo manejan de queremos otra manera, como que fríos, indiferentes, como que no me importas, ¿no? O sea, se es ahí. como, es como de pronto es la forma como de que nadie se nos meta al dolor o sea, no demostrar. Yo creo que como todo hombre tenemos como todavía esos estigmas de que el hombre no llora, el hombre no sufre, Ajá. No, el hombre es el que siempre está fuerte, el que aguanta. Yo sí, creo que es eso, sí, es pero cierto. pues cuando Dios obra en nuestros corazones, todo cambia. Sí, les cuesta ser vulnerables. Sí, señora, totalmente. Y entonces, ¿cómo fue esa transformación? Que si usted no quería ni verla en pintura, y luego, platíqueme de ese switch, ese cambio, que un día, ¿qué pasó?
porque hay algo maravilloso, mi gente, que quiero que pongan atención. Quiero que vean cómo el hijo, un niño chiquito, cómo el Señor lo usó y dónde nos hubiéramos imaginar que el Señor estaba usando algo que ni Alejandra ni José Luis sabían que Dios estaba usando al niño. Cuéntame esa historia, que fue ese clic que de repente pasó en ti, José Luis, cuando el niño te dice, Claro papi. que sí. Bueno, como les contaba, hubo mucho odio, mucha negación. Yo no vuelvo, yo no hago esto, yo ya estoy, voy a empezar a hacer mis cosas y todo eso. Ujú, Eh, una vez yo vine a recoger el niño y nos fuimos con él caminando. Él siempre ha sido muy cariñoso, me dijo, te amo mucho, papito, haces falta, me decía. Y se quedó mirándome y me dijo, no llores más. Entonces le dije yo, ¿cómo papá? Me dijo, no llores, yo te vi llorando. Entonces le dije yo, ¿tú me viste llorando? ¿Dónde me viste llorando? Y me dijo, sí, tú estabas llorando, estabas arrodillado, sentado, no recuerdo bien, y estabas llorando mucho. No llores más. Le dije yo llorando ¿dónde? Y me dijo, en la iglesia. Pues ahí me conmovió mucho, me dio como, no visto sé, algo en llorando. el corazón. El niño Señora, no te había visto llorando, es como que no, un no, conflicto jamás. que él tuvo. Ajá. Jamás. Entonces le dije yo, ¿tú qué me estás diciendo? Me dijo, yo te vi, pero ya no vas a estar más triste. Me abrazó y me dio un beso en la mejilla. Le dije yo, eh, pero yo no estoy triste, papi, yo estoy bien. Me dijo, no, no vas a estar más triste. Entonces le dije, ¿dónde me viste? Entonces me dijo, yo te vi. Obviamente como él tiene 4 añitos, él habla, pues empecé como a indagarlo. Le dije, ¿en dónde me viste? Me dijo, yo te vi. Le dije, ¿en un sueño? Me dijo, sí, yo me soñé contigo. Y Ajá. la semana pasada, un sábado, cuando estaba empezando todo, como al borde del colapso, sí me acerqué a una iglesia a las 6 de la tarde, iba literalmente a comprar algo a la tienda para esa noche cenar y sentí como el ruido de la música, algo me llamó. Ujú. Entré a la iglesia, me quedé ahí, pues la verdad, escuchando entre cada cosa que decía el padre y eso, pues me dio mucha nostalgia y sí me puse a llorar, como a pedirle a Dios que Dios deme fuerza, ayúdeme. Pues para nadie es un secreto que duele perder un hogar, Claro, sea quien sea la parte, duele muchísimo. Uno siempre se idealiza pues llegar con esa persona que elige, porque si se eligen ambos, no es porque claro. hoy quiero probar en un año a ver cómo me va. No, uno elige la persona con... De hecho, nosotros hablábamos con Aleja que yo veía muy difícil la parte de irme a vivir con alguien. Mira, Dificilísimo, o sea, y con ella todo se dio como se fue tan, dando, así se fue dando. fue tan natural, fue Ah, tan sin forzarse ni nada y digamos que pensar todo eso pues sí me llevó como a esa parte ya de preguntarme qué iba a hacer, si había hecho bien, si había hecho mal, porque quedan dudas. Creo que en ambos lados van a quedar muchas dudas. Obré bien, obré mal. Obviamente, pues una correcto. relación acabándose nadie va a obrar bien. Ambos están como a la defensiva y Yes. pues hay mucho dolor de por medio. ¿Sabes qué pasa? Que ahorita mencionas algo muy importante, José Luis. Tú estás diciendo, uno se pregunta, ¿hice bien o hice mal? Y ella lo que veía era frialdad, indiferencia, y tú preguntándote, Dios mío, hice lo correcto, me equivoqué, hice bien en irme. Lo que yo quiero que vea ahorita la gente que está escuchando el testimonio, lo están viendo. Quiero que se den cuenta, José Luis y Alejandra, que mientras uno, la que está en la brecha, está orando, está llena de dudas y de preguntas y pensando, no le importa, cuando el otro también está pasando un tormento, el otro está Total, sufriendo. Y el hecho sí, que no lo total. demuestre no significa que no está que no esté pasándola mal. Lo que pasa que, como bien dices, José Luis, el hombre finge su dolor porque pues así la cultura nos enseñó al hombre especialmente a que no sea vulnerable. Entonces, él canaliza su dolor con trabajo, que fue tu caso. Sí, Trabajar, señor. trabajar, 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 o el deporte, otro, o vicios a veces, ¿no? Sí, Entonces, señor. ¿qué fue lo que pasó? Que de repente, o sea, tú mismo te empezaste a sentir hasta extraño, porque si ya habías dicho que no volvías, ¿qué fue lo que te lleva de repente? Platícanos el proceso un poco, cómo llegaste a ese punto de decir, ¿sabes qué? No, yo quiero recuperar a Alejandra, cuando la odiabas. Sí, Platícame, háblame un poquito más fuerte nada más para que se escuche un ok. poco más claro. Eh, eso fue.
Ya, bueno, yo logré pasar diciembre, pues pensando mucho en ellos. Sí dolía muchísimo, bastante cada momento, empezaron a llegar Mm. muchos recuerdos. El niño insistía mucho, ven conmigo al apartamento, juega conmigo una horita. Y pues yo no, no, yo no puedo entrar, yo ya tengo mi casita, así, así. Y él siempre insistiendo mucho, vamos, estémonos un ratico. Y llegó un sábado que tenía que yo madrugar, porque mi trabajo, digamos que era de 3 turnos al mes. Era día, tarde y noche. Ujú. Yo rotaba mucho en el trabajo. Eh, Eso también creo que también porque mi trabajo era de domingo a domingo literalmente, no había tiempo para la familia, no había tiempo para compartir un poco más. Y un sábado normal, me paré, tenía que madrugar, estaba a 6 sábados de la tarde acá y me entró algo cuando me levanté que no quería ir a trabajar y no quería. Me quedé pensando yo, pero ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo... Algo en mí acabó como esa motivación de ir y Ajá. se me acabó todo y me puse a pensar y llegó algo a mi mente que se aclaró todo. Literalmente estaba en modo automático todos estos 8 meses, andé en modo automático Sí, eso y es lo que no, hablamos otro día, que te diste cuenta en ese momento que habías descuidado a tu familia, que te habías enfocado en trabajo, 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 ganar plata y te olvidaste de la esposa, de los detalles, de cuidarla. O sea, ¿en qué momento se rompió eso? Dijiste tú, ¿no? Y también otra de las cosas que llama mucho mi atención es que dices tú, wow, o sea, vivía en, en automático, o sea, no estaba consciente. Y esa conciencia en un de repente llegó, José Luis. sí señora, totalmente. Fue algo muy, que ahorita lo veo, en ese momento fue mucho miedo, en este momento lo veo como algo muy, muy espiritual, muy Claro, bonito. claro. Y fue así, así, o sea, así como de un momento ella y yo llegamos al tope de separarnos, así llegó ese momento. Y lo pensé, me levanté y yo, ¿qué tengo? Yo manejo moto. eh, lo pensé, dije, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Le di 1000 vueltas, salí, caminé, Sí, eh, me entró algo en el corazón, un sentimiento muy, como una angustia. sí señora, muy, no sé, muy lindo. Pensaba y pues en ese momento decidí y me ayudaron a decidir que debía de dejar de ir a trabajar, que literalmente no, que estaba era en modo automático, o sea, me puse yo a pensar, pero yo qué es lo que estoy haciendo, yo buscaba más horas de trabajo, siempre buscaba dónde irme cuando finalizaba o antes de empezar para que la tarde o el día se me pasara muy rápido, ir a dormir, pararme y seguir Te así. corrían del trabajo, ¿no? Te decían, váyase a descansar. En una esta que cuando estaba en el día me gustaba quedarme hablando o ayudando a cualquier cosa y me decían, no, no, váyase a descansar ya. Y yo, no, yo quiero, pues yo me voy a quedar un ratico, igual no tengo nada que hacer. Yo ya voy timbro y pues obviamente por las extras, todo eso que corre. Pero me decían, no, no, vaya, descanse, porque ya en sí me preguntaban cómo está, pero sabían que algo en mí estaba faltando. Se perdió esa chispa. Yo tengo muy buen sentido del humor y yo andaba muy serio, muy, o sea, tenía mis momentos de molestar o algo, pero sí, sí Hubo fue un, muy notorio mi pérdida, hubo un cambio, así es. sí, señora. Cuando estaban en la historia del parque, me gustaría que platicaras, creo que fue un parque que de pronto la llevas a la moto, frenabas la moto, eso me encantó. A ver, ella todavía no sabía nada, ella estaba con la idea de que aquí esto se rompió, pero ¿cómo fue eso de la moto que usted frenaba? Después de lo que el niño me comentó de la iglesia, que me vio, que me impactó mucho, yo busqué a Aleja y le dije, el niño, hay que estar muy pendiente del niño. Nosotros sabemos que el niño, eso lo sabemos ambos internamente, que el niño viene algo muy lindo a este mundo. Ujú. Él es un niño muy espiritual, nació una fecha que es catalogada del Día de los Ángeles y Wow. siempre hemos tenido como eso de cuidarlo, o sea, estar muy pendiente a lo que él viene. Y me dejó pensando mucho eso y era obvio que de pronto tuviera como ese don y esa conexión que siempre hemos tenido los tres. Eh, Cuando yo llamé a Alejandra y le traté de comentar, mire que el niño me dijo esto y esto, no se vaya a asustar. Ella me dijo, ¿qué pasó? Entonces le dije, yo no sé, Juanes tiene como un don y me está viendo en sus sueños.
también me insiste mucho que usted y yo peleamos, que porque el papá y la mamá pelean tanto, que los papás no se quieren, y me impactó mucho eso porque pues a él también se le estaba borrando la sonrisa. Eh, Le dije, le insinué a ella que por qué no nos veíamos para que él, él sintiera que ella y yo no estábamos peleando, sino que estábamos bien, que viera que la comunicación y la relación de nosotros estaba bien, que él no se llevara eso ni al jardín ni a ningún lado, que los papás estaban bravos. Ah, Entonces ahí bajo escritos y eso logramos cuadrar de vernos en un parque cerca donde vive Aleja y el niño, y ir a acompañarlo como a que monte en sus juegos. Ese día llegamos allá y pues el niño se sintió muy bien, ella también se sonrió mucho, pues yo los vi y ahí me empezó a dar como nostalgia, ajá. como de verlos, como que aunque no nos miráramos con Alejandra, yo sí la miraba de reojo. Yo la Ella miraba, pensó en esa salidita, ¿verdad, Alejandra? Que él totalmente indiferente. Y quiero que se den cuenta de esto. Alejandra llegó de esa reunión pensando, no, de plano yo a este hombre no le importo. Y tú la estabas mirando de reojo. sí, total, la vi, ya ese sentimiento que tuve hacia ella de pronto una vez de verla de la misma ira que tenía de, no sé, no me pareció atractiva como la veía al principio, aunque ella es una mujer muy hermosa, pero en ese momento tenía tanto dolor que de mirarla me provocaba, mi forma de escudarme no es pelear, sino no hablar. No hablar. Entonces yo lo que hacía era que por más bravo que esté yo me quedo escallado. Entonces la miraba y el niño, chao papá, te amo, y él salía corriendo y ella se venía. Pero pues ese día ellas se estuvieron ahí hablando, yo le boté unos carritos, ella también se acercó. Ese día nos dijo Juanes, desen un beso, abrácese, en algo así nos dijo. Wow, el niño. Y lo miramos con Alejandro, no, papá, eso no se puede, pero nos dio risa. Ajá. Eh, Acabamos de jugar, yo tenía que ir de jugar ese día, yo tenía que ir a trabajar, algo tenía que hacer, no recuerdo ahorita bien, algo tenía que hacer ese día. Y le dije, bueno, vámonos, pero caminé, los invito a la panadería, se toman algo. Ahí empezó mi excusa como de 5 minuticos más a ver qué. Sí, para quedarse 5 minutos más. Y ella ni se Eh, imaginaba no, no, ella Ni igual con idea. su risa. Yo cuando nos separamos, yo le decía a Alejandra que ya había cambiado mucho la voz. la voz. Le sentía la voz totalmente una mujerita, o sea, eso fueron las cosas que yo decía, como decimos acá en Colombia, esta vieja aquí, porque la voz de ella era distinta, o sea, era raro, y yo a la vez me daba como curiosidad, ¿será que maduró más? Era mi impresión, no sé, porque tenía una voz como más sólida, y Wow. bueno, pues bien, dije yo bien, Pero pero antes de eso, para te bien. quería contar, Cristina, que es muy importante, fue la parte cuando me fui a ir. Como decía Aleja, cuando volvimos, eh, ella se alejó mucho de lo que estaba haciendo. Ok. Y antes de yo irme, pues como llegamos al borde del colapso, lo que hice fue arrodillarme en la sala y pues decirle a Dios, Diosito, yo se la voy a devolver completica, llámela, ella es suya, y con la condición que usted me ayude a dejarla de amar. Ese día, Y esa parte yo la tengo aquí anotada en mi libreta porque dije, no, esa parte yo la quiero explicar, pero con palitos y rueditas. Quiero decir esto, cuando ellos se separaron, José Luis se sienta en un sillón, ¿verdad, José Luis? sí Y señora, en el preferido. un diálogo con Dios a solas le dice, Señor, yo no la pude cambiar a esta mujer, ¿no? Yo no la Sí pude señora. cambiar, yo no pude hacer nada, te la entrego a ti. Te la entrego a ti para que tú hagas la obra con ella, hagas lo que tengas que hacer. Y entonces ahí son estas las palabras que le dices al Señor. Vuelve a repetir las mismas palabras que le dijiste al Padre ese día. Me arrodillé, le dije, Dios mío, te la dejo, es tuya. Yo no pude hacer lo que yo quería con ella y sentí que tampoco eran felices conmigo. Hazla tú feliz, dale, quiero que esté bien, que tenga la tranquilidad que tiene, que se sienta un ser importante, porque Aleja también bajó mucho la forma de quererse. O sea, creo que llegamos al punto de que nos sentimos Sí. ambos muy mal. Eh, Terminaron eh, desgarrados y se sentían miserables, obviamente. el autoestima quedó por el piso, todo. Y también yo la veía, y aunque no crean, uno también sufre, yo la veía yo pues embarrada. Claro. A eso no vine yo a estar con ellos. Yo Un jamás me momento planteé, que uno dice, Señor, pues hazlo feliz o hazla feliz y si yo soy el problema, me retiro.
¿no? total. Y Pero le dije, pero, te lo entrego, porque llega un momento que piensa, bueno, ¿seré yo que le estoy haciendo el mal? sí, señora, Ujú. total. Y le dije, pero con la condición, porque le dije, Diosito, con la condición de que porfa me ayudes a dejarla de amar. Yo te la entrego, pero Así, ayúdame a dejarla de amar. con la condición de que, y ya mismo me voy, ese día lo decidí, pedí una que otra señal con unos mensajes que me llegaron al WhatsApp, Ujú. ahí lo entendí, dije, debe ser así. Me fui triste, pero sonreí porque sentí que era la voluntad de Dios, dije, está la voluntad de Dios, no debo hacer nada más, con eso no voy a jugar. Y salí, creo que lo que Dios necesitaba, o lo hemos hablado con Aleja, era que necesitábamos estar separados Sí, ese tiempo. Más él no me dejó, él no me quitó la forma de, él no me hizo dejar de amar a Alejandra, sino creería yo que me tuvo fue como en un modo automático, sí. como que lo va a tener tranquilito, usted que es como loquito. Sí, total. Lo Y platicábamos que el Señor congeló tus emociones porque si tú hubieras regresado a ella todavía no había vivido su proceso de sanidad. O sea, si tú total, hubieras regresado antes, te hubieras encontrado la anterior Alejandra, porque sí, Dios te dio señora. una promesa de sanarla, de cambiarla, de transformarla, pero lo que no te cumplió es que la dejaras de amar. Más bien Dios, te congeló las emociones, porque ya ves que llegaste a sentir hasta que la odiabas. Fíjate cómo total, Dios hasta permitió eso, porque de esa manera te mantenía lejitos para que el Señor pudiera tratar en el corazón de ella. total. Eh, lo que creería yo que lo que él hizo fue eso. Les voy a dar gusto a ambos en esta, porque de pronto nuestra terquedad ha sido muy como de los dos. Muy Hemos sido a veces voluntarios. muy voluntariosos, muy que ya, y eso es una de las formas que hemos ido como cambiando. Es duro, pero hemos ido trabajando en esa parte. Entonces ya él vio el sacrificio también de un hombre, pues en mi caso, dedicado a su hogar y queriendo sacar a su familia adelante y hacer ese sacrificio porque fue duro. Decirle a él, voy a hacer esto, esto y esto y por favor colabóreme con, su merced la va a entregar o la va a volver a traer a su, a sus aposentos, qué sé yo, a su forma espiritual que ella venía trabajando, Sí, porque creo, sentía yo, Cristina, que por mí ella no volvió a hacer lo que estaba haciendo y no era la idea. Entonces sí, yo dije, no es así, o sea, claro. jamás dije no deje de leer. Si hubieron cositas que de pronto, pues ella se involucró más de pronto en ir a jugar, a acompañarme a jugar fútbol y eso también ayudó como a que ella se despegara un poco de esa parte. Ok. Yo quiero decirte algo, José Luis. Este proceso tan duro para los dos, hoy que platican, porque yo imagino que han de platicar mucho que yo sentí, que yo viví, ¿no? Porque ahorita está recién la reconciliación, entonces Sí, ustedes señor. tienen que estar platicando, ¿no? Tal día yo sentí esto y a lo mejor ella pensaba, yo creía que no te importaba y a lo mejor usted dice, no, este día yo lloré, ¿no? O yo tal día que iba en la moto, ¿no? Que frenaba para que ella se acercara más. Ella, Eso, "No, pues yo que me hubiera imaginado, yo creía que usted estaba frenando. ¿Han tenido este tipo de conversaciones en las que se están dando cuenta de que realmente los dos estaban pasando por un sufrimiento aparentemente distantes, pero realmente la conexión seguía ahí? ¿Pueden sí, darse cuenta que la conexión siempre estuvo ahí? sí, señora. El día de que llevamos a Juanes, que yo le empecé a hacer miraditas sin que ella diera cuenta, eh, estuvimos los 5 minutos en la panadería y ya creo que tenía que venir Alejandra a trabajar y me dijo, bueno, yo me voy, les pagué y ella dijo, entonces, bueno, gracias. Y le dije, yo no esperé, yo los acerco porque ella se iba a ir caminando. Ajá, Entonces ya su reacción sí fue de, sorpresa. ¿En la moto? Le dije, yo sí en la moto camino porque pues cómo los voy a dejar, cómo la voy a dejar acá, cómo los voy a dejar acá. Y no es lejos, Cristina es como a 3 cuadritas nomás, pero pues era muy lejos. Pero era el Entonces, pretexto, ¿no? Pero el claro, pretexto. Ajá. perfecto. Entonces se subió el niño adelante, ella atrás y Alejandra no hablaba. Entonces yo viene y yo que ya quería hablar, porque como somos muy ansiosos a querer ya todo, entonces Oye, yo, pero una pausa ahí, Alejandra. Y usted porque cuando uno se sube en la moto, pues por lo menos le toca el hombre o la persona, pues de alguna parte se tiene que agarrar, ¿no? Entonces ahí como cuando te subes atrás, digo, pues ¿qué le agarro? ¿No? Ojo. Yo me agarré del saco, pero que no tuviéramos como tanto contacto, porque de verlo
cierto que era una mirada como tan fría, como que qué pereza verla, Sí, pues sí. tampoco quería incomodar, pero pues era, eso fue como los 2 minutos más largos de ese tiempo, ¿cierto? Y pues por lo menos lo más cerca que lo tuve fue del saco. El saco, que te Ent- agarraste del saco. ah, Y ahí que fue que usted iba manejando. Y yo al ver que pues que no me habló ni nada, creí que de pronto me iba a decir, ay, no sé, hay que hacer esto más seguido, no sé. Ay, lo Eh, esperaba yo, usted. yo empecé a frenar en seco y la hacía acercar hacia mí, así. Ella no se dio cuenta, pues, yo decía, Dios mío, no me agarré, pero yo iba toteado la risa en el casco porque ya y deme con el casco con las cabezas así, y o me pone, al cuerpo me lo ponía hacia adelante así, y ya, ay, yo no me puedo reír, no me puedo reír porque se va a dar cuenta, porque yo venía riéndome. Sí, Fue ya en un el momento, momento, o sea, si lo estoy haciendo adrede, ¿no? Para que se acerque. y ella como que, pero ahí mismo caía en cuenta y se echaba para atrás y le hice como tres frenadas, pero pues ella creyó, como hay unos policías, le llamamos acá, Sí, unos ajá. reductores de velocidad. Sí, sí. Y en esos pues le frenaba y ella se iba hacia adelante, hacia atrás. Hasta el niño me hacía y me miraba, pero pues yo iba a mi cuenta. Y ahí los dejé y me fui pensando mucho. Dije, ay, no, ¿cómo así otra vez? Yo qué estoy pensando, bueno, y como que transformaba esa idea en ese momento como en que no, 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 ya no voy a hacerme bobadas en la cabeza, las cosas ya están dichas. Yo le tenía mucho miedo, Cristina, al pacto que hice con Dios, de en serio, Le estaré muchísimo, hablando a Dios. muchísimo. Sí, Señor, si te la entregué, si te la di Claro, claro, para que tú la hicieras feliz y que la sanaras, y prácticamente decidiste renunciar a ella para que ella a estuviera ella, bien, estuviera feliz. Entonces, Señor, ¿cómo que ahora regreso? ¿No? total, Ahora regreso. total. Y bueno, no sé, sigo cortando la parte ya al final. Aquí la gente Eh, dice que se duermen a las 3 de la mañana si quieren, pero que eh, entonces, ese día que fue lo último que ya sentí cómo había orado. Ah, bueno, antes de eso también la escuchaba mucho orar a ella, la la escuchaba. escuchaba mucho. Yo siempre he tenido eso que Alejandra ora por mí. Una vez se lo pedí, deje orar por mí en nuestras primeras peleas y ella, ¿La escuchaba en el espíritu o a ver, explíquenos esa parte? al despertarme, entre estar dormido y despertarme, le escuchaba la voz orando por mí. Wow. Eh, un Pero Dios usted en bendícelo, su casa, él en la suya, y usted oía la voz de ella. Ande, totalmente, mujeres que están orando por los maridos, que digan, no, no está pasando nada, mira, para que usted sepa que está orando y que el hombre te está oyendo. total. Eso. Quién sabe, pero es algo que Dios lo está haciendo. Entonces, un día usted se comunica con ella y le dice, ya no ores por mí. Yo una vez le dije a ella, le dije, ya no, le voy a pedir un favor, nuestras discusiones eran muy fuertes, no hay que negarlo, acá si hubo una separación fue porque hicimos cosas y dijimos cosas que no se debían decir ni hacer. Ok. Y fue duro, Cristina, ahorita me da pena acordarme de ciertas cosas porque, wow, cómo llega uno o Llegué a hacer eso, exacto, sí te entiendo. Porque cómo uno trabaja el mal, no sana, dices, ¿cómo llegué a decir esto? ¿Cómo llegué yo, que yo no soy así? ¿Cómo llegué a hacer esto? Y ahí te das cuenta cómo el enemigo nos cambia una personalidad que no total, somos. Y yo creo que total, y cuando te das cuenta de eso es lo que más duele, ¿no, José Luis? Decir, claro, claro, total. yo no soy así, ¿cómo hería a la persona que más amo con acciones y con palabras que yo sé que yo no lo hubiera hecho? Total. Y entonces esa vez yo le dije a ella, eso fue nuestra primera separación. En esta última, cuando la volví a escuchar, porque tengo esa percepción de escucharla orar y sé cuando está orando por mí. Y la escuché tan clarito, despertándome que yo, ay, con razón, que estaba volviendo a sentir y a pensar en ella. Dije, ella no me ha soltado. Entonces ese día me dio hasta mal genio. Dije, la voy a llamar. Ese día salí a trabajar. Dije, la voy a llamar. Ahorita le digo que Qué por padre, favor ya no ¿verdad? más. Fue, Ya, que por favor cada uno haga su vida, ella haga su vida y porque no es justo. O sea, tampoco lo mío era que ella siguiera sufriendo. No, mi corazón también estaba limpio en que acá no había sido, pues doy un paso al lado para que ella sea feliz. Todos merecemos ser felices. Y claro, algo que he tenido claro es que nadie es malo. Creo que estamos es equivocados en ciertas decisiones o acciones que tomamos. así es. Eh,
Ese día ya me paré, cogí mi moto como siempre, llegué temprano, pues molesté un ratico, me tomé 2 tintos, amo el tinto, Sí, y igual, empecé, igual yo, lo amo, lo amo. la voy a llamar, dije, la voy a llamar ya, voy a llamarla a decirle porque no quiero seguir en lo mismo. Y bueno, ahorita, yo le preguntaba por el niño, ella está bien, ya lo dejé en el jardín, lo de siempre, está bien, me preguntó sí, que el papá va a venir, que cuando viene, no, no, yo no le digo, bueno, teníamos unos acuerdos para que él no se ilusionara. Y dije, ahorita le digo, como a las 9 de la mañana la voy a llamar en sí era Usted no estaba era un molesto, odio, estabas sí, molesto con él. Tú pero estabas no era un odio con diciendo, ella, y le voy, porque ella oraba por ti, tú lo sí, oías. señora. Wow. Y, y no era un odio, después entendí que era un odio hacia ella, sino mío. Era Ajá, como, exacto, o sea, exacto. algo que me hacía sentir a mí, no sé. Y ese día a las 9:30 dije, ya la voy a llamar, le voy a decir que por favor que ya corte esto, que pues que ella también tiene el derecho a ser feliz. Bueno, cosas que se imagina uno en su momento de rabia. Y me dio fue como un ataque de risa en ese momento y en ese momento, después de tanto pensar y pensar, me dio fue como hasta alegría. Y yo sé, es que ya no me ha soltado. Y dije, pues a lo último decía, ¿Qué le ni para qué le siga? marco, para qué le marco, para qué le marco. No le voy a marcar, pero va a llegar un momento que voy a tener una confrontación con ella. Ya después, Aleja me escribía poco lo puntual. Entonces yo le buscaba conversaciones que sé que a ella le gustan para que nos extendiéramos. Eh, Para la charla. claro, claro. Alejandra, Le y busco. en ese tiempo, porque me imagino que ya hablaron, ¿no? En ese tiempo que él extendía la charla, ¿tú ahí sentías algo? ¿Que él se estaba acercando? ¿Seguía frío? Ahí, ¿qué fue? Sí, claro, porque pues como pedimos señales, aunque nosotros queremos que la señal sea de un día para otro, yo Sí. pedía eso, en el momento que tú quieras, Señor, muéstrame una señal. Entonces nos hablábamos como amigos y yo sentía de que ya estaba evolucionando, incluso en una de las reuniones, el Espíritu Santo que habló por medio de Cristina me dijo, él hubo un acercamiento, pero pasó algo y se volvió a alejar, pero va a volver. Entonces, como que yo ahí até cabos de que sí, porque habían días de que hablábamos como amigos. O sea, acá no ha pasado nada y tenemos una relación de amigos y Porque yo podían pasar. Señor. cuando yo te dije, siento en mi espíritu que hubo un acercamiento de parte de él, pero se volvió a retirar. Y ahora que Ujú, hablamos, José Luis, justamente te había pasado eso, como que te quisiste acercar y tú dijiste, no, 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 ya va, no, no, esto ya se acabó, déjate de Se cosas, acabó. deja de estar pensando de bobadas y síguele tu camino. Y te fuiste otra vez. Y yo sentí Total. en el espíritu, yo le dije a Alejandra, Alejandra, yo lo siento en mi espíritu que él como que estuvo un acercamiento y se fue, pero no ujú. teníamos evidencia, era algo que el Espíritu nos había revelado. Sí, total. Ahora sí Yo, nos damos cuenta que fue cierto. Sí, señor. sí, era también por la parte de nuestras familias. También pensaba, yo no quiero volver a lo mismo, porque así no crea uno los papás, las mamás, las hermanas, les duele mucho. Claro, es que Es, di- todos se ven afectados, todos, es difícil. cada uno de nosotros se ven afectados. Y que Juanecito es como el centro de la familia, nuestro hijo se llama Juan Esteban, y como que todo mundo, pues, y ese niño sin papá, Claro, claro, eh, les dolía. que se va a hacer, bueno, y yo pensaba mucho en esa parte de no volverlos a hacer sufrir, cosas que se le venían a uno a la cabeza para yo no seguir lo mismo. Yo mismo me decía, no, no, ya no más, yo no voy a volver, yo qué estoy haciendo, Ujú. esto no, esto no puede seguir así, y volvía otra vez a buscarle el lado, o Alejandra me escribía. Pasaban ciertas cosas ahí y ya lo último me empecé como a acostumbrar a ella. Hubo una parte muy linda hacia Alejandra cuando me empezó a hablar de la Biblia, de el perdón, de lo que debemos hacer hacia perdonarnos, todo eso y pues siempre he sido muy creyente, tengo mucha fe, creo mucho en Dios, Ajá, eh, y dijo cosas que también me fueron acercando de a poco y ratificado. Ella nunca me dijo que se había vuelto a acercar, se había vuelto a tener esa fuerza espiritual. Pero yo lo sentí, yo sonreí, dije, lo logré, ya ajá. sé, ya ella está en lo mismo, bueno, yo creo que cumplí mi misión con ella hasta acá y esa parte también fue una de las partes que me liberó como hacia ese odio que tenía.
Le digo que usted dijo misión cumplida porque vio el cambio en ella. Sí, total, lo de la voz. Una vez le dije a Aleja que se puso un pantalón y me pareció muy y está bonita. Entonces ya le Pues, empezó a ver bonita. A la que no veía sí, violeta le empezó a ver bonita. sí, señora, total, empecé a verla linda, ya empezó a llegar ese momento como de arrepentimiento, de pesar, pero ay, qué pecado. Yo cuando les hice esto, cuando ella intentó muchas veces hablarme, entonces así como de una vez que estábamos con el niño y, y Juanes llegó todo folclórico. Ah, sí. Y tú lo que me dijiste, nosotros no nos saludábamos, nosotros éramos ahí está el niño, esto, tal cosa. Y una vez Aleja me dijo, hola, yo no le contesté, fue al principio, Oh, no, no. Y el niño me miró y empezó a saludar mamá. Y yo como que, wow. bueno, bueno, chao, 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 más bien, chao. Yo le aviso cuando vuelva a pasar por él, es lo que yo le decía. Y ella como que quedó ahí. Y después de ella de todo, yo recordé todo, 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 todo. Y dije, no, qué pecado, pues Sí. llegar uno a ese límite. Yo que me considero como o mi familia dio tan buenos principios del saludo, de la cordialidad, del respeto. Y Hasta la educación se le fue. sí, señora, totalmente. Todo, todo, todo se fue y ya ese fue ese día, ese sábado que digo que llegué como a pararme algo me decía, no vaya a trabajar, usted estuvo en modo automático. eh, ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Y empecé a sentir que, bueno, si yo voy hasta allá, yo llego allá, mi vida va a seguir en modo automático. Ajá, lo mismo. Modo automático, lo mismo, salí, caminé y nada, Cristina, y decidí que no iba a volver a ese trabajo que me había consumido muchos años. Y fueron los años que yo entré a trabajar, fue los que literalmente cuando nació el niño y estuve con ellos. Qué fuerte decisión que de una, usted, o sea, de tener un buen trabajo, porque ya ve que hasta lo llamaron de vuelta que lo necesitaban, pero Sí, señora. usted dijo, aquí el trabajo me desenfocó, me hizo perder el rumbo, descuidé a mi familia, descuidé a mi mujer, sabes que si el problema es el trabajo, lo dejo. Y no es como que no va a trabajar, obvio, pues ahora están buscando emprender algo juntos. La Sí, cuestión es señora. que ese trabajo lo tenía tan absorbido que usted descuidó pues lo que más amaba. Pero Sí, me gustaría a mí llegar al punto de cuando ustedes tienen esa primer charla que deciden volver a restaurar esta relación. ¿Cómo se dio ese momento? ¿Quién tomó la iniciativa? ¿Quién le dijo a quién? ¿Cómo estuvo? Esa es la parte eh, que todos estamos esperando. ok. Ese, estaba contando lo de ese día no fui, dije no voy a ir. Y la primera persona que se me vino a la cabeza fue Alejandra, de llamarle y comunicarle y la llamé, como entre nostalgia, entre un sentimiento que solo conocemos pocos hacia la parte espiritual, Ujú. que es muy lindo que todos lo conozcan porque todos estamos abiertos a eso. La llamé y le dije, oye, eh, no voy a volver a trabajar, me cansé. Y ella sabe lo que el proceso que yo pasé allá, de muchas cosas entregadas, no valoradas, Ujú. muchas noches ellos enfermos o algo y yo trabajando. Se me vino toda la cabeza. Y algo me decía, la primera que tiene que saberlo es ella. Yo dije, ahorita me va, ay, pero usted qué va a hacer, qué va, no sé, va. No, ella fue muy tranquila y me dijo, bueno, tranquilo, eso ya era hora que usted tomara esa decisión. Y en eso que ella quiso como aconsejarme, yo la paré y le dije, ay, no, venga, yo no llamo a que usted me aconseje. Simplemente le quería comentar por lo del niño y Ujú. pues yo le voy a girar unos meses adelantados de lo del niño para darme tiempo de ver en qué trabajo me pongo a buscar y todo eso. Ahí no había atendido aún lo de por qué estaba haciendo eso, pero era una fuerza muy extraña que me decía que no volviera al trabajo. No sé si me estaban previniendo de algo, no sé si era el comienzo para volver a encontrar a Alejandra y a mi hogar. Sí. Era muy confuso todo. Ese día me quedé, llamé a otro hermano que es de mucha confianza, hablé con él, lo mismo, me dijo, tranquilo. Él me dice, negro, tranquilo, negro, acá tiene, tome apoyo, tómese el tiempo que necesite. Y pasó así, estuve como 4 días perdido y le llamé a Alejandro y le dije, estoy en una guerra espiritual Wow. tenaz, porque yo me había ido a vivir a un apartamento solo
y no me quería parar a hacer nada. Algo me decía Y que quédese. bañarse, entró como en una depresión, pero fue un ataque espiritual, ¿se acuerda que lo platicó? Yo en ese momento pensaba que era tristeza, es que era raro porque no era triste, era tristeza de pronto porque tenía miedo a la decisión que había tomado, Claro, más me sentía muy tranquilo en el apartamento que estaba porque como que si intentaba salir me daba temor y cuando me quedaba ahí en el apartamento me sentía protegido, no me daba hambre, no duré sin comer varios días, agüita por ahí de a poquito y de resto era como si mantuviera lleno. Ahí ya me empecé a acercar más a Aleja, le comenté, no sé qué tengo, eh, algo me está pasando, tengo una guerra espiritual muy grande porque no quiero salir, téngame paciencia con el niño, ella no, tranquilo, él va a estar acá, tómense sus días, ¿qué necesita? Él lo está preguntando mucho. Y cuando yo intentaba ir, siempre fue largo, fueron como 15 días, que no salí, me quedé en el apartamento. apartado. Y piense, Cristina, piense, recordé todo desde que el niño Aleja quedó embarazada, el niño, todo se me venía a la cabeza, sonreía, me daba tristeza, tenía mis lágrimas, eh, Llorabas, le dec- llorabas mucho. oh, sí señora, le decía a Dios, guíeme, qué es lo que tengo, qué es lo que quiere de mí, qué está pasando, no entiendo, por favor, yo no soy así, yo soy una persona muy fuerte, eh, es que me está protegiendo de algo, y así poco a poco, entre tantas preguntas, tanta oración, vi que era algo espiritual por lo que yo cuando oraba lloraba y sentía como esa tranquilidad acá y le pedía mucho Espíritu Santo, deme una señal, dígame algo en un sueño, mándeme cualquier señal, pero que lo que estoy haciendo bien. Y en eso, a la empresa que renuncié, eran como ataques, me llamaban y me ponían que yo no, o sea, no quería hablar yo con nadie, yo quería estar era solo encerrado pensando. Y Ajá, era como esa, ay, me están llamando, como que escríbame, como que no se vaya, venga, no renuncie. Y así pasaron como unos 4 días hasta que es una empresa muy conocida acá en Colombia y la gerente del área me envió un mensaje que, que si podíamos hablar. Obviamente sentí que era para que no me fuera. claro. Seguramente me iban a decir de la parte del sueldo y eso, pero no. Sentía que la mejor decisión era no volver. Llamé a le escribí a Alejandra y le comenté. Ella me dijo entre sus consejos, no van a volver a hacer, quieren lo mismo suyo y Claro. yo sentía que lo que ella me decía era claro y bueno, ya decidí que no, hasta que le dije, tuve una conversación contigo que te dije que ya nos hablábamos ahí esporádicamente por WhatsApp, ya no eran de semana, sino cada 2 días, cada día Dios. por medio. Ujú. Y le dije que yo sentía algo en el corazón, un desespero, que no sé de qué me estaba protegiendo Dios, pero sentía mucha, mucha incertidumbre, mucho miedo. Y unos días que iba a venir a ver el niño, un día que me iba a parar, que Alejandra me dijo, lo está preguntando mucho y lloró, me paré, me fui a bañar y habían quitado el agua. Ah, sí, sí, me acuerdo que me platicó eso. Ajá. Y el agua lo cortaron por 3 días. Wow. Y no sabía, miré unos estados de unos conocidos de ahí, de los apartamentos donde estaba, Dijeron, no hay agua. y ahí decía que iban a cortar por el sector durante 3 días Que el agua. Y yo me di cuenta fue cuando la cortaron. ni agua agarró. Entonces, Wow. entonces imagínate, yo no iba a venir a visitar a mi amada oliendo a maluco, ¿no? Claro, claro. Entonces Cristina ¿Cómo, no la cómo, llamé y cómo se señora, ese encuentro, José Luis? ¿Cómo, cuando ya viene el agua? Porque imagino que no le llegó sin bañarse, ¿verdad? no, jamás. Ya llegué, esperé, pasó al domingo, El fue. domingo de la reunión grupal. Antes de eso le dije yo, ya tengo esto y esto, téngame paciencia, por favor, téngame paciencia que yo voy a ir a ver al niño. Y ella me decía, tranquilo, acá lo está esperando. Hablábamos solo del niño, ahí hasta el niño, Ujú. hasta cuando ella en la noche, en ese momento también lo que sentía era que, pues así como todo consentido, ay, pero le dije que estaba mal y porque no me escribe seguido. Yo ya quería que ya me escribiera Ya seguido, quería que le escribiera. ya quería que estuviera pendiente, venga, pues le comenté esto y entonces no veía eso, no, pero cuando me escribió en la noche
¿cómo fue que me dijiste que Fue una reunión grupal y casi al finalizar, Cristina dijo, esto va para alguien. No sé para quién es la palabra, pero el espíritu me dice que hoy se acaba algo y mañana empieza algo nuevo. Y yo durante la reunión le había pedido al Espíritu Santo que me diera una palabra para darle a José Luis por la situación en la que estaba, que es un quebrantamiento. Entonces, yo le escribí en el WhatsApp, le dije, acabé reunión con Cristina, y pues esta fue la palabra que le envían. Ajá. Hoy se acaba algo y mañana empieza algo nuevo. Y así fue. Y así, ella, wow, qué poderoso. Eso fue una enseñanza, Alejandra, que yo Ajá, sí, señor. Espíritu Santo, que hoy se acaba algo y mañana empieza algo nuevo. Wow. Así es. Dios. y Aleja me escribió eso, me dijo, Ujú, José Luis, me decías, eh, Cristina me dijo, te envió un mensaje y sé que es para ti, que hoy se acaba algo y mañana comienza algo nuevo y lo que me dio a entender ella fue como no temas, que ya mañana va y yo ya en mi parte espiritual, en mi corazón sentía que ya poco a poco me estaba liberando como de esa guerra y estaba saliendo, porque fue duro, es duro. Claro, No sé, todos los que pasamos por tras esta transformación sabemos que es bien duro. O sea, que esa tú guerra, tienes que pasar por tu proceso de metamorfosis. Tenías, total. o sea, lo que ella pasó al principio y todo, ya YouTube para acercarte, cuando a veces no nos damos cuenta que el cónyuge cuando ya se va a acercar, pasa su proceso más duro, porque el enemigo está en una lucha, ¿cómo que te vas a acercar? Si yo Ujú, estoy para el otro lado. No, 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 pues sí, entonces empieza una lucha entre el bien y el mal. Por eso es que sentías tanta carga. tanta carga, tanta carga. Tanta, bueno, al último sentí fue, ese domingo en la noche sentí fue una limpieza. Cuando ella me escribió eso, le dije yo a ella, amén, así será, hecho está, y yo sé que mañana sí no les quedó mal y nos vemos, eso fue el lunes. Wow. aleluya. Y ella me dijo, listo, Dios te bendiga, yo lo mismo, Dios los bendiga, me cuida mucho al niño. Y al otro día, ya me levanté Tú me y le escribiste para escribí, una recarga y empezamos ahí a hablar. me había quedado sin datos. Ah, ok. Y le dijo, póngame una recarga. Le dije, me haces un favor, es que pues yo tengo plata en la cuenta, pero pues sin datos no puedo mover. Tú me Claro. puedes hacer una recarga y apenas me la hagas, yo te giro. La vieja excusa. Sí, Es sí, una excusa para sí. hablar. Eh, y, y me escribió eso y yo le empecé a decir que los amo mucho, porque ya lo sentía, Wow. los amo mucho. Y la empecé a molestar, ¿no? Que si te Y pensaba. entonces no me contestaba. Entonces le dije yo, y es que No, usted, se usted quedó me piensa. helada, se quedó helada. ¿Qué sentiste, Alejandra, cuando te dice los amo mucho? Porque ya no dijo No, lo amo mucho, dijo los amo mucho. pues mucha alegría. Yo estaba precisamente en una empresa y yo quería como soltar la empresa y hablar con él todo el día, ¿cierto? Entonces como que escriba y escribe, escriba. Y yo lo que le decía era, no, eso que va a sentir eso, que va a ser verdad, que no sé qué. Y él me decía, sí, yo los amo mucho y yo sé que ustedes son míos. Entonces, pues claro, la sonrisa de oreja a oreja Ay, sí, y sí. empezar a conversar. Queremos, o sea, los dos queríamos lo mismo, Claro. arreglar las cosas, hacerlo bien, porque pues no queremos que los niños sigan sufriendo y que seamos un ejemplo para las personas que están alrededor, que no creían en nosotros, pero que todo se puede recuperar. Sí, sí, y la verdad me da mucho gusto verlos juntos. Son un testimonio para la gloria de Dios impresionante. José Luis, el día que regresas a casa y que puedes darle un beso a tu mujer, platícame, es ese día que puedes darle ese beso, ¿cómo te sentiste? Ya en casa, Ese liberado, día, ese día llegué confundido, te sentías confundido. porque aún me pensaba si ella estaba dispuesta, si no era un impulso de los dos, si no, Las dudas, ¿no? Decir, no sé, total. Y entré y ella me abrió, lo primero que hice fue que miré el apartamento y dije, bueno, ha cambiado unas cosas, lo miré, me reí, ya la miré a ella y no, fue una alegría total, ya el primer beso, ya hablé con ella muchas cosas. eh, Sentí que había recuperado esa parte de que andaba en piloto, como que volvía, como que de allí empezaron a los días a tener sentido, porque yo perdí la noción de los días, del tiempo,
era todo igual, era un lunes, un domingo y trabajando todos los días, pues para mí no había festivo, no había un día de descanso. Cuando jugaba fútbol, divagar. O sea, fue cuando llega ese encuentro que logran hablar, que se dan el primer beso, que hacen un acuerdo, es como decir, bueno, ya llegué a casa, pero no es solamente casa de lo material, sino cuando llegas al corazón del cónyuge y que dices, ya estoy en mi lugar, ya me puedo acomodar, ya este es mi lugar. Y lo impresionante es cuando llegas a sentir que ya estás en el lugar, ¿no? Que ya estás en el lugar que tienes sí, que señora. el alma debe sentir un gozo hermoso y mi deseo es que todas las personas que escuchen este testimonio puedan vivir eso que ustedes vivieron, de que el alma vuelva a entrar a ese reposo, ¿no? Cuando el alma entra a ese reposo de estar ya con la persona, es algo maravilloso que ustedes han podido experimentar y mi deseo es que toda la comunidad de Lazos de Amor lo vuelvan a experimentar. Eh, Sé que Alejandra es una alumna de nuestras enseñanzas, de nuestros cursos. Ella vio un programa de 12 pasos, que el programa 12 pasos es buenísimo porque te muestras si realmente estás lista para la restauración. Así se llama, 12 pasos a la restauración matrimonial. ¿Qué es lo que ella te ha compartido? ¿Qué es lo que ella te ha dicho? Mira, José Luis, esto tenemos que hacer, esto vamos a aplicarlo ahora. ¿Qué has aprendido en esta nueva versión de Alejandra que te ha compartido para ahora vivirlo juntos? Primero que todo, tener a Dios en nuestros corazones. Primero Dios y después se van dando las cosas. Sí, Segundo, me logró comentar por encima lo de los 12, lo de los 12 pasos, sí. lo que ella sintió en ese momento, lo que iba escribiendo, los acuerdos que hizo 10 acuerdos, eh, y nada, seguir pegaditos de Dios es lo que más nos hemos inculcado, que un hogar sin Dios no es, No, no no. ha- es muy vulnerable y Vamos a actuar por emoción, ya no podemos tomar decisiones y en algún momento van a tener desacuerdos, eso es normal en una relación, pero ahora es no voy a buscar tener la razón, es, ¿sabes qué? Lo hablo, si no es el momento, lo hablamos más tarde, ah, total, antes de llegar a un punto de acuerdo, es orar. ¿Sabes qué? Pues no estoy de acuerdo, tú no estás de acuerdo y posiblemente ni a tu manera sea la correcta, ni a mi manera sea la correcta. Vamos a hacerlo a la manera de Dios y que sea el Padre que nos dirija. Vamos a orar y ir a la presencia del Señor, así como antes de salirte de esa casa te pusiste en ese sofá y le dijiste, Señor, yo me voy de esta casa, pero te la entrego, cámbiala, transfórmala, haz lo que yo no pude hacer. El Señor te total. cumplió eso, te cumplió. Lo único que no te cumplió es que Mm, dejaras de amar, pero sí, en algún momento congeló tu corazón, porque tú dices que hasta la odiaste. Pero yo creo sí, que el padre, como te lo vuelvo y te lo rectifico, el padre permitió eso para mantenerte alejado y dar la oportunidad que en ese espacio en el que tú estabas allá con tu bronca, que el padre pudiera tratar en el corazón de Alejandra y cambiarla y transformarla. O llegas a casa y has visto frutos, has visto cambios, has visto que Dios realmente ha hecho la obra con Alejandra y fue lo que le pediste y Dios te lo cumplió. A mí me da mucho me- gusto verlos juntos y me gustaría, quien quiera cerrar primero, si eres tú, José Luis, o tú, Alejandra, primeramente en el caso tuyo, José Luis, me gustaría que les hablaras a esos esposos que posiblemente pasen por aquí y que digan, bueno, estoy pensando en ella, tal vez están pasando por ese tormento que tú pasaste de confusión, estoy sintiendo cosas, ya no sé si hice lo correcto, quiero volver, pero ya no sé cómo. Es ese conflicto que seguramente pasa el hombre, que tal vez en las mujeres que somos más emocionales, tal vez es distinto, pero muchas veces uno como mujer también se detiene porque uno como que espera que el hombre, el cazador, ¿no? Es el que tome la iniciativa. Más cuando uno intentó, ¿no? Reconciliar las cosas y hubo una negativa de parte de él, dice uno, pues me retiro, me retiro. Entonces, ¿qué le dirías tú a ese esposo que está con esa lucha con la que tú estuviste de doy el paso, no lo doy, haré bien, no será mejor que esté lejos porque va a estar mejor sin mí? Porque muchas veces los esposos dicen, bueno, pues es que viéndola bien, está mejor sin mí, pero es que no es que está mejor sin ti, es que Dios la transformó y ahora estando con Cristo es que ella hace esa evolución, pero siempre el esposo va a faltar, siempre, siempre es ese pedacito que nos hace falta esa pieza al rompecabezas, ¿no?
Ujú. Entonces, ¿cuál sería tu consejo para esos esposos que están en esa lucha, esos hombres que no saben, ¿no? Si doy el paso, si no lo doy, ¿qué recomiendas hacer? Lo primero, Cristina, es el consejo que me dio Aleja de buscar a Dios, porque sin Dios, o sea, no, Dios es la base de todo. Dios, nosotros en este mundo y en esta época estamos tan acostumbrados a que nos falle todo mundo que lo normalizamos. Sí, es cierto. Es normal que pase, no sé, me dejó por otro, la dejé por otra y todo se normalizó porque mi felicidad, pero cuando se encuentran, cuando uno escoge o la mujer escoge a su hombre, a su varón y a su mujer, eso es algo mutuo. Eso es algo, eso es algo que Dios empezó a obrar en dos personas para una felicidad. Y si no partimos de la parte de Dios, que es la base de Dios es todo, porque en todo lo que leemos de la Biblia, siempre, no sé, ¿cómo se llaman? Abraham y los profetas siempre Correcto. están con su esposa, siempre están con su hogar En su casa. y todo Dios les provee. Proveer no quiere decir trabajar siempre, sino provee de la forma que Él lo quiere. Imagínate. Entonces, he llegado a entender, Cristina, que estando con Dios, honrando a nuestras familias, a nuestro hogar, todo se va dando por añadidura. La base es Dios, la base es Dios. Cualquier persona, mire, por más, yo era una persona súper orgullosa, yo era una persona súper brava, todo lo sé yo, nadie tiene la razón y encontrar esta parte de él y entender tanto hacia lo que Él quiere, ahí se va a desglosar todo. Encuentren a Dios y les va a mostrar el amor por los padres, el amor por su familia, por sus hijos, por todos. Creo que esa es la base y ese sería mi mayor consejo, con mucha humildad, mucha ternura, porque sé que el pensamiento del hombre cambia cuando se empieza uno a hacer, mínimo a acercar. Nosotros los hombres a raíz de lo que vamos creciendo vamos teniendo muchos llamados y Sí, los vamos alejando. Cuando tomemos ese llamado vamos a entender en verdad el porqué de las cosas, el no el porqué, el para qué de las cosas y con quién debemos estar. Cuando digo que estamos tan acostumbrados a que nos fallen, estas personitas que tenemos acá al lado son de 100 una que están ahí. Y es lindo, Cristina, ver uno como hombre, una persona que lucha, lucha. A las mujeres que me meto por la parte de las mujeres que están ahí, no desfallezcan, no desfallezcan, créanme, sirve y ustedes conocen más a su varón que cualquier otra persona. Sigan, luchen, que créanme que Dios hace maravillas. Hay algo que es muy importante, es la fe. sí, Y yo soy muy feliz y me siento orgulloso porque Alejandra lo ha hecho ya dos veces. Entonces, para mí ya no hay duda porque ya no va a haber una tercera. Para mí ya no hay duda que Alejandra es la esposa que yo quiero y es la persona que lucha por mí, que está luchando que ha luchado por todo esto es el momento que yo le tengo que devolver toda ella con Dios. así es. Fíjate que yo creo que la prueba más grande de amor que uno puede dar, José Luis, y qué bonito que lo mencionas, porque ahorita que lo estás mencionando, me pongo a pensar que yo creo que la prueba más grande de amor que uno le puede dar al cónyuge es que a pesar de sus heridas, a pesar de que uno también sufrió, de que uno también la pasó mal, tú dices, borrón y cuenta nueva, y aquí me voy a poner en la brecha a orar porque Dios me va a regresar lo que me quitó. Entonces yo creo que es la prueba de amor más grande y me conmueve que lo digas porque ahí es cuando dices tú, esta mujer me ama. ¿No? Mm, El hombre me ama porque también con su dolor, también con su herida, dijo, Señor, me olvido de mi dolor, me olvido de mi herida y voy a orar por el corazón de él, voy a orar por el corazón de ella y con el corazón roto, o sea, Dios va armando nuestro corazón mientras nosotros estamos clamando por el corazón del cónyuge. Y ella te demostró eso, que este amor es para siempre, porque ella podía haberte soltado. Si ella voltea atrás total. historia, dice, no, que voy a orar por este man, bye bye, Mm, ¿no? Pero mm. él se puso la brecha y dijo, Señor, yo voy a orar por el hombre que vas a traer. Y gracias por mencionarlo. Alejandra, oraste por un nuevo hombre. ¿Usted lo trajo? Así es un nuevo hombre en el ser que yo amo.
transformo pensamiento, de pronto sentimientos y todo es hecho nuevo. Porque si de pronto en algún momento se ha nombrado algo que es necesario, es solamente para saber eso no debió pasar así y no va a volver a pasar. Pero nos hemos dado cuenta que es un sentimiento tan diferente que no hay rencor, no hay pasado, no hay dolor, simplemente somos un propósito de Dios, así lo entendemos. Tenemos tantas cosas y somos tan agradecidos a diario con Dios que el solo hecho de estar aquí hablando de su gracia nos hace muy felices, porque es algo que uno ve allá recóndito y, ay, cuántos testimonios y cuándo me tocará a mí. Y acá estamos dando nuestro testimonio con todo el amor y si Dios nos tiene para ayudar parejas, familias, aquí estamos porque es muy bonito buscar a Dios precisamente para salvar un hogar, una familia, unas generaciones que vienen detrás de nosotros. Yo les voy a dejar una tarea. Les voy a pedir que este video que va a aparecer en el canal de YouTube Restauración Matrimonial Lazos de Amor por Siempre, periódicamente vengan aquí a ver su testimonio. Cuando estén pasando por tiempos difíciles, vengan y vuelvan a ver el testimonio, porque el enemigo va a querer distraerlos, que no se les olvide este momento y manténgalo con esa pregunta que yo les enseño tanto en Lazos. Amor, ¿qué puedo hacer hoy por ti para que tú seas feliz? Decir libremente, sin miedo, sabiendo que ahora tienen un Dios que les respalda. Y otra tarea que les voy a dar es que acá abajo van a ver muchos comentarios, gente que les van a preguntar, pero qué pasó, pero qué hiciste, cómo oraste. Contéstenle, entren ahí y intercambien comentarios porque les van a hacer muchas preguntas. Y yo creo que esa va a ser el principio de lo que Dios va a empezar a hacer en sus vidas, como su testimonio. Ya pueden ustedes empezar a edificar la vida de muchas personas. Yo quiero decirle a las personas que van a ver su testimonio, no pregunten que, pero ¿cuánto tiempo duraron? A veces pensamos, ay, pero es que fueron 8 meses o fueron un año, que yo tengo 3 años, el tiempo es lo de menos. Al final Realmente. de cuenta es el tiempo que nosotros disponemos nuestro corazón a Dios. Y sabiendo también que hay dos corazones, a lo mejor tu corazón está listo, pero el corazón de ella o de él no. Entonces, me gustaría, Alejandra, que dieras unas palabras. ¿Qué les dices a esas mujeres que no ven nada como tú, que no oyen nada como tú, que ven a un hombre frío, apático, ¿no? Y que cuando tú creías que no estaba pasando nada, estaba pasando mucho y no lo veíamos. ¿Qué le puedes decir a esas mujeres? Bueno, yo lo que puedo decirles es que debemos caminar por fe y no por vista. No podemos caminar por vista natural porque pues vamos a sentirnos derrotadas y a veces es más fácil el amigo, el chisme, la cosa, ay, yo tanto tiempo orando, esperando y nada que llega. A veces incluso nos dicen, ¿qué tal hoy quiera soltar y mañana sea el día que llegue esa persona? ¿Qué hice yo, cierto? Que crean en las promesas de Dios, que le pidan a diario que abra sus ojos y sus oídos espirituales para comprender ese propósito, porque todos tenemos un propósito. El solo hecho de que Dios todos los días nos despierte es un día más para hacer lo que Él desea. Yo sí pedía eso, que sea tu voluntad, Señor, porque la mía no es de la carne y demás, que sea tu voluntad y entendí que dentro de su voluntad está el propósito de mi familia, que siempre crean en eso y cuando lleguen esos dardos del enemigo, porque entre más entramos en esto y más peleamos, más guerreamos, llega ese dardo. Sí. Ay, pero acuérdese que le dijo. Ay, pero acuérdese. Y yo lo único que decía, gracias. Gracias Dios porque mi cónyuge me honra, me ama, esté o no esté aquí. Entonces, siempre, siempre contrarrestar eso porque el enemigo está ahí. Él no duerme. Él no duerme por hacernos daño y hacernos sentir mal. Entonces, que crean en Dios y que lo busquen de día y de noche, que el día que es va a llegar. Y los de repentes de Dios son maravillosos. Existen, sí existen los de repente, porque esto pasó en una semana, cuando de un día para otro, tú dices tú, bueno, pero ¿qué pasó si yo tuve la terapia contigo y antes de nuestra próxima sesión tú ya me estabas diciendo, Cristina, ya, ¿no? Ujú, De así es. verdad, yo me siento muy orgullosa de ti, Alejandra. Hiciste un trabajo maravilloso para rescatar tu matrimonio y con la ayuda del Todopoderoso, ¿qué te puedo decir? Cuando yo vi a José Luis, yo le dije, pana, ¿cómo orábamos por ti? Sí, señor. Sabes que pues vengo aquí y los veo, José Luis, y para mí ellos son tan familiares
porque yo oraba por, Señor, restaura este matrimonio. Yo, así como ella también me ponía en la brecha por su matrimonio, decía, Padre, yo lo veo tan complicado, pero yo sé que para ti no hay imposibles, Padre, no hay Mm. imposibles. Y estoy muy contenta, estoy muy feliz. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Declaro que esta unión es para siempre. Y yo te voy a decir una Amén. Amén. cosa, y Alejandra, no importa qué pase, mientras haya amor, esto se puede salvar. Y no Sí, sí, importa que las circunstancias se pongan adversas, si ustedes ponen a Dios delante de ustedes, Él los va a ayudar. Si tienen que orar juntos, si tienen que ayunar, si tienen que apartarse solos en un retiro espiritual con papá, hagan lo que sea, pero que lo que Dios ha unido nunca lo separe ni hombre, ni mujer, ni situación, ni economía, ni enfermedad, ni circunstancia, porque dice la palabra que ¿a dónde irá alguien si va solo? Pero si van dos, los dos se apoyan. Y cualquier situación va a haber momentos difíciles para ella, para él, vienen etapas nuevas, viene la vejez, pero al final van a voltear atrás y van a decir, qué bonita nuestra historia. Pasamos procesos duros, pasamos momentos difíciles, pero al final tuvimos la victoria. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que van a ver a su hijo un día casado, van a ver nietos y toda su descendencia van a decir, sí se puede. Sí se puede, no va sí. a haber separaciones y no va a haber divorcios porque ustedes dieron el ejemplo. Entonces, al final estamos luchando por el ser que amamos, sí, pero también estamos luchando por nuestras generaciones, por darles un buen ejemplo. Y que a través de una restauración matrimonial se restauran familias y nos Amén. volvemos ejemplo y testimonio para alguien más. Yo quiero testificar algo, Alejandra. Yo digo mucho, el proceso es doloroso, pero va a terminar siendo glorioso. ¿Puedes testificar que es así? Así es. Independientemente de lo que haya pasado o no, era necesario porque Dios me estaba moldeando para hacer esa ayuda idónea de mi esposo. Entonces todo vale la pena. Ahorita es un gozo y Dios dice que nos va a restituir el tiempo que perdimos, ¿verdad? Entonces eso está pasando y todo es para la obra de Dios. José Luis, de no haber sido por esta separación, de no haber sido por este proceso doloroso que los dos vivieron cada quien desde su trinchera, de no haber sido por esto tan duro, ¿crees tú que ustedes hubieran tenido la esperanza de algún día haber estado juntos y restaurar esto? ¿Crees que había esperanza de no haber sido por esto? No, no, totalmente. Estaba perdido, ¿no? Mis egos y mi orgullo eran sobrenaturales. Independientemente de todo, no. De hecho, la Aleja luchó mucho también con eso hacia mí y no, siempre fui muy orgulloso y decisión que se tomaba ya se hacía y no, no, o sea, lo siento ya. O sea, se me imagina Y que estás sí, duro y qué sí, duro sí. vivir con alguien así. Y no, y debido a todo el proceso, todo lo que se vivió, todo lo de en verdad sentir una pérdida de corazón es lo que lleva a, a que a esa almita vuelva a ser lo que era. Nadie nace siendo orgulloso ni siendo egoísta o, o creyendo que tiene la razón de todo, no. La vida construye seres Heridas. Las heridas nos llevan ahí. heridas Las heridas nos llevan ahí. y obviamente como Dios tiene un plan para todos, eso Ah, lo tengo yo claro. Necesitaba, creo yo que necesitaba de esa parte para encontrar a Alejandra. Y aquí estoy, y estoy feliz, y estoy tranquilo y gozándome todo esto que ya qué disfruta. más da, ya, Sí, estoy segura que si ustedes no hubieran pasado por esto tan doloroso, no hubiera habido esperanza. De otra manera, esto se hubiera terminado y ella hubiera total, con el niño sola, tú con otra mujer y se hubiera hecho un desastre que es la intención del enemigo. Pero hoy están aquí para la honra y gloria de Dios. Yo les pido que se mantengan siempre unidos, siempre en conexión con el Padre. Gracias porque ahora te unes con nosotros los domingos a las enseñanzas, cosa claro que que sí. digo, cuando venga el cónyuge, no se vayan, tráiganlo a las Ujú, enseñanzas. ujú, Me da mucho gusto, bendigo tu vida y ¿qué les parece si me permiten orar por ustedes y luego oramos por los claro que que sí. van a ver? Tómense de las manos, por favor.
Precioso Espíritu Santo, te doy las gracias por este matrimonio. Gracias, Padre, porque yo me uno a esta victoria, porque la victoria de ellos y de cada matrimonio también es mi victoria, es tu victoria, Padre. Yo bendigo esta familia, los cubro con tu sangre preciosa, Padre. Bendigo la vida de José Luis. Declaro que él desarrollará el don y la unción de sacerdote, de cabeza de su casa. Padre, yo bendigo a Alejandra como la corona de su esposo, como la mujer sabia que edifica su casa. Padre, pon palabras de sabiduría. Esto que tú has unido no lo separe nunca más nada ni nadie, Señor. Ahora sí declaramos cordón de tres dobleces que no se rompe jamás, porque el pacto matrimonial será ejecutado, Señor, de la A a la Z. Ahora entendemos, Señor, tus mandamientos para el matrimonio. Ahora sí entendemos que si no vivimos tu palabra, Señor, nuestra vida se vuelve un desastre. Padre, gracias por esta restauración, gracias por esta familia, gracias por esta unión y usa este matrimonio, Señor, poderosamente para honra y gloria tuya, Padre. Yo los bendigo, los cubro con tu sangre preciosa y gracias, Señor, porque una vez más testificaste que tú eres un Dios de pactos. Gracias, mi precioso amado. Amén. Les voy a pedir que extiendan sus manos a la pantalla. Vamos a orar por los matrimonios que van a escuchar su testimonio. Padre Celestial, oramos por cada hombre, por cada mujer que está conectado en este momento a través de este testimonio. Padre, oramos a favor de la vida de este varón, oramos a favor de la vida de esta mujer que está viendo el testimonio. Yo bendigo tu vida. Estamos tres personas aquí que no te conocemos, pero conectamos en el Espíritu contigo para decirte, no tires la toalla. Dios está haciendo un proceso en ti, está haciendo un proceso en tu cónyuge. No te desesperes, porque la palabra dice que aunque la visión tardara, pronto se aproxima a su fin y llegará si no claudicas, si no tiras la toalla. Mantente firme, porque el Dios que te promete es el Dios que cumple, que Él nunca va a fluctuar, que no va a cambiar, que un día no va a decir sí, otro día va a decir no. No importa la situación que estás pasando en tu matrimonio, no importa la situación que estás pasando en este momento, lo que te dijo, lo que te hizo, no importa, suelta el pasado. Yo bendigo tu corazón. Estamos aquí, José Luis, Alejandra y yo, orando por tu corazón. Y pedimos en este momento que la presencia del Espíritu Santo sane tu corazón, porque necesitas un corazón sano para ver la gloria de Dios. Gracias, precioso Espíritu Santo, por cada persona que va a ver este testimonio. Toca sus vidas, impacta sus vidas y haz que este video, Señor, se siga compartiendo y compartiendo, likes y likes, comentarios y comentarios para que se extiendan las naciones y que tu gloria a través de Alejandra y José Luis sea exaltada, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo sello esta oración y bendigo este matrimonio y los matrimonios que pasarán por aquí, Padre. Amén, amén y hecho está. Amén. Amén, hecho está. Muchas gracias, los bendigo, los quiero mucho y seguramente en una próxima ocasión seguiremos platicando. Claro que Ustedes sí. están en el chat de Un Nuevo Comienzo, donde todos los lunes sin costo reciben un devocional cada lunes, cada lunes, cada lunes para que lo puedan estar practicando. Ahí se ponen también las 10 reglas del nuevo comienzo, que es bien importante que periódicamente vayan a cenar, platiquen y digan, a ver, vamos a repasar las reglas, a ver en qué estamos flaqueando, en qué estamos fallando. Y pues bienvenidos. Y bienvenido, José Luis, a la familia de Lazos de Amor. Claro que sí. Muchísimas gracias. A ti, hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.